Bien, vamos a estudiar el conflicto de los siglos, capítulo 31, titulado El peor enemigo del hombre. Vamos a ver quién precisamente es este enemigo. Aquí vamos a ver unas estadísticas de cuál ha sido esa institución que ha atacado este enemigo y poder entender también cuáles son las estrategias que ha utilizado para destruir el hogar. Dado que si se destruye el hogar, se destruye, digamos, como es el núcleo de la sociedad, se destruye un país, se destruye la sociedad, se destruyen las iglesias, las escuelas, porque el hogar es esa institución que, con la ayuda de Dios, debemos entender que debemos velar por, cuidar, por preservar el hogar tal como Dios lo constituyó en el principio. Y aquí vemos cuáles son las causas por las cuales las mujeres y los hombres han dado por terminado, se han divorciado o separado. La principal causa para las damas es la infidelidad, le sigue el abuso verbal, físico y psicológico y la incompatibilidad. También hay otras causas, problemas de comunicación, falta de atracción, dinero, pero las principales son la infidelidad, el abuso verbal y la incompatibilidad. Y en los varones, la principal causa es la incompatibilidad y en igual porcentaje están el abuso verbal, físico y psicológico y la infidelidad. También los varones, otras causas que tienen importancia son los problemas de comunicación, ya no se atraen, temas de dinero y otros. Entonces aquí vemos cuáles son las estrategias por las cuales el enemigo puede entrar a dividir un hogar. Debemos estar atentos a esas situaciones, en oración, levantando el altar familiar. Dios va a hacer la obra milagrosa. Así que les animamos para que veamos precisamente cuál es el peor enemigo del hombre. El mundo, debido a las guerras, los divorcios, todas estas causas ha traído también millones de niños huérfanos. 170 millones de niños en el mundo son huérfanos, lo cual es una cifra alarmante, saber que millones de niños se están levantando sin un hogar y es nuestra tarea, nuestro deber poder ayudar, velar por lograr que estos niños puedan sentir amor, visitarles, que Dios nos ayude a entender cuán importante es la necesidad de un hogar para estos niños, especialmente como Dios ha dejado constituir el hogar desde el libro de Génesis. Por eso el libro El conflicto de los siglos dice que nos recuerda cuál es esa profecía antigua que está en Génesis 3:15, en donde enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Hay una guerra desde el principio, precisamente cuando Adán y Eva le creen a la serpiente. Y en Apocalipsis capítulo 12 nos recuerda que esa serpiente antigua es Satanás, el engañador, y hay una guerra desde ese tiempo. Y Génesis 3:15, al compararlo con Apocalipsis 12:17, nos señala en este capítulo de Apocalipsis 12:17, así como nos indica quién es la serpiente antigua en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, en el 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir que el Señor aquí nos muestra que esta guerra es entre dos simientes. La mujer acá simboliza a la iglesia en Apocalipsis 12:17 y la descendencia de sus hijos, que son quienes son los que guardan los mandamientos de Dios, incluido el sábado, el cuarto mandamiento, como está en Éxodo 20, y tienen la fe o el testimonio del Señor Jesucristo. Es decir, hay dos
elementos que distinguen a un verdadero hijo de Dios, a quienes son descendientes, y el Señor espera que entendamos cuán importantes es precisamente estos dos elementos. Aquí ustedes no ven que se esté señalando una iglesia en particular, sino hay una característica, dos características que identifican al pueblo de Dios, a la descendencia, que son el guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. Ahora este conflicto ha abarcado todas las edades hasta los últimos tiempos. Precisamente este enemigo, el antagonismo que existe entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Satanás, se hizo particularmente patente en la forma en que el mundo recibió a Jesús. Es decir, que en ese tiempo, la primera venida de Jesús a la tierra, cuando siendo igual a Dios, tomó la forma de hombre y se hizo hombre y vivió como ser humano y tuvo todas las situaciones por las que nosotros como seres humanos tenemos que pasar. También sufrió hambre, cansancio, todo. O sea que digamos que entendamos de que el Señor Jesucristo fue como uno de nosotros, pero sin pecado. Y la pureza y la santidad de Cristo precisamente fue lo que atrajo el odio de los impíos. Su vida de abnegación y de devoción sin pecado era una continua reprensión para aquel pueblo orgulloso y sensual. Eso fue lo que despertó enemistad precisamente contra el Hijo de Dios. No es tanto el tema de que Jesús haya venido humildemente en una familia humilde y pobre, sino que es esa vida de abnegación la que atrae ese odio, esa rencilla y precisamente en estos tiempos debemos velar porque como hogares, como familias, estemos más cerca de Cristo Jesús porque la Biblia dice que los enemigos serán los de su casa y esperamos y confiamos en Dios de que cada uno de nosotros hagamos el deber de que nuestro hogar, cada uno se acerque a Cristo Jesús cada día, estemos cerca a Él, porque si cada uno estamos cerca de nuestra vida devocional con Cristo, orando, leyendo la Biblia y poniendo en práctica lo que estudiamos, pues si cada uno está cerca a Cristo Jesús, pues también como familiares vamos a estar cerca los unos de los otros, pero si alguien se aleja de Dios, también va a estar lejos de su familia. Así que les animamos a que entendamos cuán importante es esa vida de devoción, como Isaac, una vida de devoción sin pecado. Y esa era la reprensión. Les molestaba a los fariseos, los saduceos, a los líderes religiosos de ese tiempo que Jesús mostrara esa vida de abnegación, y porque no era con obras sencillamente que se salvan las personas, sino es esa transformación que el Espíritu de Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta que se hace con respecto a la situación de la iglesia actual es por qué el enemigo no encuentra mayor resistencia y por qué están adormecidos los soldados de Cristo, dice precisamente este capítulo 31 del conflicto de los siglos. Y la respuesta es porque sencillamente tienen poca comunión verdadera con Cristo, porque están destituidos del Espíritu de Dios. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su maestro. Y no lo rechazan como Cristo lo rechazó, con decisión y energía. Entonces, estaría nuestra empezar a entender por qué la iglesia está dormida, por qué en estos tiempos en que observamos cómo, debido a una situación, una pandemia mundial, las iglesias están cerradas. Los templos más bien, porque la iglesias somos nosotros, las personas, y el Señor espera que despertemos ante lo que se está viendo para que nos preparemos cada día más y empecemos a sentir repulsión por el pecado, y solo eso puede hacerlo Dios en nuestro corazón, hacer esa transformación. Por naturaleza no nacemos con la enemistad hacia las obras del enemigo, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero Dios puede hacer y transformar nuestro corazón en uno nuevo y darnos la oportunidad de amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, y empezar a tener una naturaleza que solo milagrosamente Dios puede darnos con una vida de devoción diaria. Así que nuestro peor enemigo, él, acá como señala dice, es un vigilante enemigo. Él está pendiente de ver cómo se introduce en todos los hogares, en las calles de nuestras ciudades, está en las iglesias, en los consejos de la nación, allí en el Senado, en el Congreso, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo,
arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuesto y como si debiesen existir. Es decir, que debemos entender de que va a hacer todo lo posible este enemigo de entrar a toda institución, todo lugar, para causar esa disensión, está destruyendo la unión de las familias como lo señala aquí, está sembrando odios y rivalidades. Que el Señor nos ayude a entender cuán importante en estos tiempos es buscar del Señor Jesús y evitar de que sucedan estas situaciones de división. En 2 Corintios 4:4 precisamente el Señor nos hace un llamado por medio del apóstol Pablo, la carta que le envió el apóstol a los hermanos que están en Corintio, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el enemigo de los hombres, Satanás, ha cegado el entendimiento precisamente. Y ha hecho que las iglesias y el cristianismo se vuelva más mundano. Y esta mundanalidad no va a convertir al mundo a Cristo, porque a medida que nos familiarizamos con el pecado, entonces ya lo vemos menos repulsivo. Entonces el que prefiera asociarse con los siervos de Satanás dejará pronto de temer al Señor de ellos. Cuando somos probados en el camino del deber, cual lo fue Daniel, recordemos que a él le tocó vivir en un ambiente lleno de mundanalidad como estaba Babilonia en ese tiempo, pero fue por las circunstancias que él vivió, le tocó vivir en ese ambiente. Lo llevaron, lo desterraron y lo llevaron a ese lugar. Pero si nosotros nos colocamos a merced de la tentación voluntariamente, caeremos tarde o temprano. O sea, no debemos ponernos en ese voluntariamente frente a la tentación, porque somos seres humanos que podemos caer. Nuestra naturaleza conlleva a que aceptemos precisamente el pecado y todas estas situaciones. Así que el Señor nos ayude a entender cuán importante es que despertemos como iglesia y no dejemos que seamos cegados. Por eso Efesios 6, 11 y 12 nos habla de que debemos tomar toda la armadura del Señor. Nos dice que debemos armarnos, porque 1 Pedro 5:8 nos habla de que el Satanás es como un león rugiente que está pendiente a quien devorar. Así que él va a buscar cómo hacernos cegar nuestras mentes y no debemos olvidar que no estamos solos. Esta lucha no podemos ganarla solos, necesitamos la armadura del Señor, necesitamos estar con la palabra de Dios constantemente, con su Espíritu Santo, los santos ángeles también. Ellos están atentos a ayudarnos cuando clamemos al Señor, tener el escudo de la fe, la coraza, la justicia, estar listos con el calzado del Evangelio de la paz. Así que les animamos a entender cuán importantes son los tiempos en que vivimos. Entonces, así como él se está preparando el enemigo para la última campaña contra la iglesia, aquí vemos esta imagen de un niño imitando a su papá, nosotros debemos imitar fielmente a Cristo Jesús. Él es el divino modelo. Son tiempos en donde no debemos estar mirando solamente poner nuestros ojos en los líderes religiosos, sean sacerdotes, pastores. Debemos poner los ojos en Cristo Jesús. Él no nos falla, los seres humanos fallan, pero nosotros si miramos a Cristo Jesús, como le dice el libro de Hebreos, ¿cierto? Pablo nos insta a que pongamos los ojos en Cristo Jesús en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Así que debemos poner los ojos en Jesús más que nunca en estos tiempos, porque tenemos que entrar en esta lucha, pero con Cristo Jesús vamos a vencer. Así que la palabra de Dios nos anima a que leamos su palabra. En ella, esta es la regla de fe y el Señor está dispuesto a ayudarnos a entenderla, a escudriñarla. Por eso les animamos a que lean el libro El conflicto de los siglos, porque nos ayuda a entender y dar una apertura a nuestro conocimiento de los eventos de los últimos días, trazados como están en las Sagradas Escrituras. Así que, así como el enemigo asaltó a Cristo Jesús, pero fue rechazado,
y porque Jesús utilizó un está escrito. Él siempre, frente a las tentaciones, Jesús dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando el enemigo lo trató de tentar, le dijo el Señor Jesús, escrito está, solo a tu Dios adorarás y a él solo honrarás. El Señor Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Siempre Jesús, con un escrito está, logró la victoria. Así que si Cristo lo hizo, puede también darnos la seguridad de que podemos entonces vencer, porque Cristo nos dio ejemplo frente a eso. Así que no olvidemos, el hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. El Señor está dispuesto a todas las fuerzas del ejército del cielo ayudarnos en momentos de tentación. Así que roguemos a Dios, no estamos solos, hay un enemigo, pero ese enemigo está derrotado. Génesis 3:15 nos dice que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza. Cristo Jesús aplastó esa cabeza, el enemigo está derrotado, solo estamos esperando es su segunda venida para que dé el golpe final. Sufriremos frente a esta batalla porque la profecía lo dice, esta te herirá en la cabeza, dice que la serpiente heriría en el talón a la descendencia de la mujer, habría sufrimiento, Cristo Jesús murió pero resucitó y está intercediendo por nosotros, está haciendo una obra magna por cada uno de nosotros, así que estamos a tiempo de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados, de cambiar de rumbo en esta vida de pecado y tomar el camino que lleva a la vida eterna. Aunque sea angosto y aunque sea estrecha la puerta, el Señor está dispuesto a ayudarnos. Así que es una guerra frontal. No dudemos, se está listando el enemigo porque le queda poco tiempo, como dice la Biblia en Apocalipsis 12, pero el Señor está dispuesto a ayudarnos. Así que no dudemos de acudir todos los días a Cristo Jesús y Él nos ayudará a vencer. Dios les bendiga.